Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo de corazón para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor, muy bien. Tiempo de reforma constitucional. La reforma la enviaron el pasado lunes al Congreso. Muchas cosas interesantes que conversar sobre eso. Ha evolucionado, la oposición la está rechazando, pero el PRM tiene una mayoría absoluta y ha instruido a sus legisladores para que actúen en función de los intereses del partido. Es decir, que han afinado, han ajustado a su gente a la línea que tiene el presidente y el Partido Revolucionario Moderno. Además, Punta Bergantín para relanzar Puerto Plata. Hay muchas cosas interesantes para esta semana. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, manifestó su preocupación de que el sistema eléctrico nacional interconectado todavía se registren clientes que no pagan el servicio eléctrico, por lo que exhortó a las nuevas autoridades del gobierno a continuar trabajando para disminuir tales actos. Es increíble que aquí se mencione hace poco que hay 200,000 clientes que no están pagando la luz, expresó el empresario. Entre enero y julio del año 2024, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana llevó a cabo un análisis de la experiencia de los turistas, realizando más de 248,000 encuestas que abordaron aspectos claves como la satisfacción, destinos visitados, planificación del viaje, uso de redes sociales y gastronomía. El 92% de los turistas encuestados expresó su intención de regresar a la República Dominicana, reflejando un alto nivel de satisfacción con su experiencia. Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el miércoles se dio el primer Picasso del Hotel Hyatt Zilara del proyecto turístico Punta Bergantín, iniciativa que pretende relanzar el turismo en la ciudad de Puerto Plata. Estoy convencido de que hoy representa un cambio para la región. Desde el año 2002, Puerto Plata ha caído, pero tengo toda la confianza de que hoy es un punto de inflexión donde vamos a crecer a partir de estas acciones. Necesitamos marcas americanas para atraer esos turistas estadounidenses y aquí estamos con Hyatt, dijo el presidente Luis Abinader. La implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal ayudará a poner un tope al crecimiento global del gasto público y a reducir el déficit fiscal en la República Dominicana. Así lo indicó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al intervenir en la semanal con la prensa en el Palacio Nacional. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana felicitó a los miembros del nuevo Congreso Nacional, instalado el pasado 16 de agosto, al tiempo de mostrar su disposición de continuar aportando en la discusión de relevantes iniciativas legales que cursan tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y que inciden en el quehacer financiero nacional. La ABA espera que los nuevos legisladores retomen el conocimiento del proyecto de ley que contribuirán a regular aspectos tan importantes como instrumentos de financiamiento, la protección de datos, el embargo retentivo y la ciberseguridad, de acuerdo con una nota de prensa de la institución. Y en el ámbito internacional, el subdirector general de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, dijo a Agencia EFE que la reducción de la importación de alimentos en la región del Caribe es un gran desafío para el que hay diversas soluciones, entre ellas mejorar la irrigación. La Comunidad del Caribe CARICOM, formada por 15 países, tiene como objetivo reducir las importaciones de alimentos en un 25% para el 2025, pero los avances se han visto obstaculizados por el reciente huracán Beryl. Por otra parte, el organismo regulador estadounidense aprobó el jueves las vacunas actualizadas contra el COVID-19, diseñadas para hacer frente con más precisión a las recientes cepas del virus y, con suerte, a cualquier otra variante que provoque problemas en este invierno. Con la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, Pfizer y Moderna comenzarán a distribuir millones de dosis. Novavax,
un tercer fabricante estadounidense, espera que su versión modificada de la vacuna esté disponible un poco después. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Aunque el presidente Luis Abinader había dicho que iba a someter la reforma constitucional el mismo día de su juramentación como presidente, el 6 de agosto, no fue hasta el pasado lunes, ¿verdad?, que la envió al Congreso Nacional con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antonio Peralta, y lo hizo con una leve modificación, acogiendo las advertencias y las peticiones que habían hecho las asociaciones de fiscales, algunos juristas y otros sectores que entendían que eliminar el Consejo del Ministerio Público de la Constitución de la República era quitarle poderes a esa institución o a la independencia que ya está consagrada en el Ministerio Público y que de hecho es lo que está buscando el presidente Luis Abinader. Entonces escuchó a esos sectores y no va a tocar lo referente al Consejo en el artículo 174 de la Constitución. Los demás temas, los demás puntos, que son 4 los puntos de la reforma, quedaron intactos. Exacto. Quedó intacto el tema de la reducción de la cantidad de diputados, la inclusión ahí, reducción de 190 a 137 diputados, van a eliminar 53, y entonces de esos 137, 110 se van a elegir de manera directa en las circunscripciones. La cantidad de diputados nacionales se va a elevar de 5 a 20, en lo que yo estoy totalmente en desacuerdo, y los 7 diputados del exterior, que sumarían 137. Eso va a obligar a un reajuste de la ley, de la Constitución, que establece un mínimo de 2 diputados por provincia, porque hay provincias que tienen menos de la cantidad que establece la Constitución para un diputado, y entonces las demás se van a ajustar. Algunas provincias que tienen 5 o 7 diputados van a quedar con 2 o 3. Es decir, que van a tener que hacer un ajuste extraordinario. Entonces, reducción de la cantidad de diputados, unificación de las elecciones, los ajustes para el Ministerio Público Independiente, que quiere el presidente de la República, y el otro tema que es el de los famosos candados para evitar que los presidentes de turno quieran modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. Es decir, está planteada la reforma con el rechazo de la oposición, pero lógicamente el PRM tiene todos los poderes para modificar esa Constitución porque tiene la mayoría absoluta en el Congreso Nacional. Sin embargo, yo observo, en mi óptica como abogado, ¿verdad?, Sí. que una vez más se demuestra que una cosa es lo que dice el poder formal y otra cosa es la que dice el poder fáctico. Usted dirá, bueno, ¿a qué usted se refiere? Muy sencillo. Yo considero que en la posición, por ejemplo, de que hace retroceder con el artículo 174 relativo al Ministerio Público, es, diríamos, una pequeña derrota, porque digo pequeña derrota desde el punto de vista de que lo que se planteaba no va a ser porque se retiró, me hago entender. Pero ¿cuál fue el criterio ahí? Bueno, que eso atenta en contra de la independencia del Ministerio Público. Entonces eso tiene una doble lectura, porque entonces si se dice que el Ministerio Público es independiente y si se le quita eso, va a convertirse en dependiente, porque va a venir no de la Constitución, sino de una ley, el Consejo famoso ese, que para mí eso nunca ha significado nada porque ahí ha habido escándalos de todos los colores. Yo como me he metido más de 40 años de tribunales, sé lo que le estoy diciendo. Los colores que se ven y los que no se ven, y los que no se ven son peores. Pero ahí no queda el asunto, porque eso me demuestra a mí que ahí cada sector cuando empieza a sacar sus garras y a exigir, porque hasta ahora nada más ha saltado el Ministerio Público, ¿verdad? En el caso de la Procuraduría, que no se le consultó. Yo tenía entendido que un presidente de la República, eso es lo que yo pienso, en este sistema, con todo el poder que le da la ley, con todo el poder que le da la mayoría aplastante que tiene el Congreso, no tiene que estar pidiendo mucho permiso, él puede informar. Ahora, Pero eso no se modificó porque Miriam mandara una carta.
No, pero eso, pero el lector no muy ducho, el lector no muy informado, porque ni a usted ni a mí eso no va a sorprender. No, además ella no fijó posición con respecto a eso. Bien, pero ella dijo, no, que no se ha consultado, pero fíjese, yo me quito el ropaje de abogado y me pongo como si yo fuera limpiabota, que la gente lo subestima, pero limpiabota a veces sabe mucho más que los licenciados. Y digo, bueno, pero la doña impuso su poder, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que interpreta el pueblo, es su lenguaje llano. Sí. ¿Usted comprende lo que le quiero decir? Porque los periódicos se encargaron de decir que el presidente lo cambió porque Miriam mandó una carta. Sin embargo, eso era erróneo, porque Miriam no fijó ninguna posición. Ellos que dijeron, no me consultaron. Lo que sí fijaron posición fueron los fiscales, que dijeron, esto va a desmembrar el Ministerio Público. Entonces eso implica que esos fiscales tienen un poder que se impone. O advirtieron que había una falla. Eso es un criterio mío. O advirtieron que había una falla. Pero aquí hasta los tribunales, los abogados le advertimos a los jueces que hay una falla procesal y a veces no nos hacen caso y fallan como ellos entienden. Sí, pero eso es diferente. Vamos a hablar claro. Eso es diferente porque los abogados están representando intereses y después está para escuchar las dos campanas y fijar una posición imparcial. Sí, pero yo le puse el símil. Sí. No, yo le puse el símil para decirle que a veces usted advierte fallas en un proceso y los que tienen que tomar decisión no le hacen caso. Ya. ¿Usted comprende lo que le quiero decir? Yo veo muy bien que hagan caso los sectores. Es más, yo le voy a decir una cosa. Yo por eso le he insistido a usted que yo estaba de acuerdo con la solución misma que trae la reforma del 2010. ¿Cuál era? El referéndum. Porque si se hubiera planteado la ley de referéndum y se somete eso a la voluntad popular, lo que pasa es que aquí se le teme a la voluntad popular. Se le teme. ¿Usted comprende? Porque recuerde que el referéndum es sí o no. El referéndum es sí o no. No tiene nadie que opinar y que no, esto va aquí, esto va allá. No. Mire, la reforma es esta. Que eso se consensa, ¿verdad? Es consensuado. Ahora bien, volviendo un poco más allá, pero no solo se queda en el 174, viene el asunto también de los intereses del poder fáctico, que es un poder que no depende de un resultado electoral, sino que tiene instituciones que no se ven, que son pasivas, que a ellos les favorecen. Entonces, siempre influyen. Con muchos intereses también. Claro, entonces, yo digo esto, bueno, hay otras cosas que esa reforma contempla, como es, por ejemplo, la reducción del número de diputados. Eso es buena idea desde el punto de vista del ahorro de dinero y también de ese crecimiento desaforado, diríamos, del Estado, que el Estado se está convirtiendo como en un gigante. Que de hecho lo frizaron en 190. Sí. Lo ha frisado hace mucho tiempo. Eso le digo, y aún así, ¿verdad? Habría que rebajarlo más. Yo creo que debe ser, usted me corrigió el otro día algo que yo lo vi bien, y era que como hay un crecimiento poblacional, no podemos limitar a 2 diputados, está bien, ok, pero eso tiene que ser con otro criterio, porque aquí hay segmentos de la población que tienen apenas 30,000 votantes y tienen la misma capacidad de decisión que uno que tiene 1 millón. En un sentido, eligen un senador, eligen... Por ejemplo, Pedernales es un caso. Tiene 34,000. Que eso se queda entre compadre y comadre. Muchas veces, entre familiares que está el pochinche. Cito Pedernales, pero el que me llega primero, pero son varias. Es que el mejor ejemplo es Pedernales. Son varias, claro. Ahora, que debería ser la provincia más delicada por su ubicación. El patio trasero de Haití. Yo digo el patio trasero de Haití. Como ellos entran como le da su gana, yo le llamo el patio trasero. Bueno, entonces, lo que quiero, vuelvo a volver al presente. Hay una serie de figuras que yo nunca las vi. En el tiempo que tengo viviendo y que votando, porque yo he sido ciudadano desde que tenía 18 años. Digo ciudadano, porque el ciudadano es después de la mayor edad. A los 18 años ya usted es un ciudadano a partir de ahí. Exacto, usted es nacional de un país, pero no ciudadano. Son dos conceptos diferentes. Entonces, yo veo que el asunto, por ejemplo, de la decisión que toman los poderes fácticos, claro está que ya esa constitución ha sido reformada. Yo le voy a decir una cosa, yo vi muy bien lo de la del 2010, pero con sus bemoles. Con sus bemoles, porque realmente no era tal independiente. Y ahí yo le doy razón al presidente cuando dijo, no, pero que esa constitución nombró a un dirigente político. Claro que sí, que nombró a un dirigente político como procurador general de la República, aunque él diga ahora, no, que yo tomé una licencia, pero ve acá, es que usted no es que licencia, es que usted es un dirigente de ese partido. En el fondo el presidente tiene buena intención, porque incluso le va a quitar la potestad al presidente de nombrarlo, aunque lo va a sugerir al Consejo de la Magistratura, pero hay una serie de requisitos para tú ser procurador. Eso fue una cuestión burda, ese fue un punto negro de esa constitución. Tiene muchos puntos luminosos, ¿verdad?
que eso es verdad, eso hay que aplaudirlo. Es una constitución buena. Pero unos puntos muy oscuros. Sí. Entonces esas cosas que se corrigen yo las veo muy bien. Por ejemplo, la cuestión de que no sea parte, porque claro, es que hasta el momento actual, la designación del Procurador General de la República es como si fuera un empleado del Poder Ejecutivo, no del Estado propiamente. Claro. Oiga, digo, porque quien lo designa es él. Y le voy a decir una cosa, no me gusta el planteamiento de que es el presidente el que va a proponerle al Consejo de la Magistratura, pero lo mismo. Es un aspecto que se ha criticado en la reforma, igual que elevar la cantidad de diputados nacionales de 5 a 20, para tener la potestad de nombrar quién los líderes de los partidos políticos. Lo que dice el pueblo, que a mí me gusta refugiarme en el pueblo llano, el mismo gallo con distintas plumas. Sí. Pero ahora, doctor, vamos a ver, vamos a hacer la pausa, vamos a ver si realmente el Congreso, aún dominado por el PRM de manera mayoritaria, va a hacer algo diferente a lo que mandó el Ejecutivo. Exacto. Que de hecho ya los reunió a su congresista y le bajó una línea. Vamos a hacer la pausa, venimos en algunos minutos. Muy bien. Precisamente continúo utilizando las expresiones populares y ahora voy a citar quizás lo que decía un conocido líder popular, que decía, la oportunidad de casarse con la gloria. Ah, sí. Y yo creo que el Congreso tiene ahora la oportunidad de casarse con la gloria, ejerciendo el poder que el pueblo le ha dado. Y es tomando las decisiones con la absoluta libertad de elección y con lo que las circunstancias le recomiendan, ¿verdad? Eso es lo que se entiende. Claro. Pero es muy difícil que eso suceda porque los partidos le bajan línea a los congresistas. No, de hecho, el presidente Abinader y la cúpula del PRM se reunió con todos sus diputados y senadores el pasado miércoles en horas de la tarde-noche para decirle cuál es la línea con respecto a la reforma constitucional. Y eso es correcto, porque como partidos, como líderes, ellos tienen que socializar con sus legisladores su línea, ¿verdad? Y la reforma para que la entiendan. Ahora, cuando ellos vayan allí al Congreso a discutirla, tienen que ver si el presidente o el Ejecutivo que sometió la reforma está en lo correcto en un 100% con respecto al proyecto que ha sometido, o si hay aspectos que entienden que se debe mejorar, porque a lo mejor ellos convencen al presidente que hay cosas que se deben mejorar de ahí. Por eso le digo que yo lo creo un poquito, hasta, no sé, porque fíjese, yo hasta los mentideros, como se dice. No, porque la práctica es que se aplica un sello gomígrafo. Yo no sé si es un caramelo para que uno se lo consuma, porque hay noticias, es un caramelo. Pero dice que no se ponen de acuerdo los congresistas del gobierno. Oye, dice, no se ponen de acuerdo porque entonces lo que da la sensación de que no hay una uniformidad de criterios. Ellos tienen cierta diferencia, doctor, con respecto a la reducción de los diputados. Porque como decía un buen amigo, uno no coge cuchillo para su propia garganta. Pero claro. Entonces, yo creo que usted lo citaba también en un momento. Claro. Entonces, parece ser, y de hecho el presidente de la Cámara de Diputados dijo que él estaba de acuerdo con una propuesta que había hecho alguien, no recuerdo quién, de que era más factible bajarlo de 190 a 175, pero no se bajó un drástico de 190 a 137. Ha habido ciertas voces del propio PRM que no están de acuerdo con... Entonces, por eso es que Pacheco dice, después de la reunión del presidente y la cúpula del PRM con los diputados, vamos a consensuar. ¿Qué es lo que hay que consensuar si ya te lo explicaron allí? Entonces, parece que hay cosas que hay que ajustar todavía. Eso me recuerda a mí, porque ustedes tienen unos ejemplos que son del campo, así como ustedes del campo, ¿verdad? Sí, claro. Y dice que mira, si siguen cambiándole cosas a la muñeca, la van a dejar sin cabeza. Porque ya gritó el Ministerio Público. Ahora gritan los diputados sutilmente. Ahorita gritan los otros. Cuando viene a ver, grita la iglesia, grita el otro. Y cuando viene a ver, la muñeca se queda sin cabeza. Ojalá que eso no suceda. Yo no creo que vaya a pasar eso. Ojalá que no. Mire, yo no creo que vaya a pasar eso porque, independientemente de lo que griten algunos sectores, hay una determinación de parte del Ejecutivo y de esos congresistas. Puede que 2 o 3 levanten su voz y digan no estoy de acuerdo y quizás logren que se hagan algunos ajustes.
Porque no está mal que el congresista diga, mira, Pero yo creo que el lógico. presidente se equivocó, yo creo que Sí. esto, si se hace así, no está bien, va a hacer más daño que bien, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Eso se puede consensuar, pero yo dudo que ese proyecto, después de los cambios que le hizo el presidente con la parte del Ministerio Público, que la gente que reclamó tenía razón. Cierto. Porque la parte del Consejo ahí en la Constitución le da fortaleza al Ministerio Público. Lógicamente, el presidente le ha agregado cosas que le va a dar mayor robustez, le va a dar mayor nivel de independencia al Ministerio Público. Eso es real. Independientemente de lo que usted ha citado, yo sé porque sí. usted lo que cita es la experiencia vivida, pero hay cosas que se pueden ir mejorando. Pero hay un aspecto... Pero escúcheme, doctor. Sí, cómo no. Eso lo van a aprobar. Sí. Tal cual, No, porque hay una correcto. decisión del Partido Oficialista que tiene más de la cantidad de diputados y senadores que se necesitan para reunir una asamblea y aprobar la Constitución. Cierto. Y la oposición como quiera se va a quejar. Lo que pasa es que, aunque se dice que la política es una ciencia, Sí. no tiene los mismos métodos que la ciencia. No, claro. Porque usted en un laboratorio puede probar una cuestión con la Claro. temperatura, el ambiente, Sí, la sí. cosa. Pero en política hay cosas que son impredecibles, uno no sabe. Sí. Pero hay algo que es un aspecto político que puede también influir sutilmente en eso, y es que el presidente ha dado muestras fehacientes de que no le interesa presentarse a un tercer periodo. No, y de hecho puso un ¿Usted comprende? transitorio en el proyecto Entonces que eso mandó. implica que ya esos que están ahí están buscando dónde es que ellos dónde van a tirar su anzuelo para seguir pescando. Porque esos que están ahí no se van a querer ir. Usted sabe a qué me refiero. Sí. Aquí cuando usted llega a una posición, usted cree que esa posición es una herencia familiar. Y no la quieren soltar. Ah, pero ven acá. Entonces, por eso le digo que hay demasiados factores aquí. Oiga, yo le voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo con los cambios, porque los cambios son parte de la misma dialéctica social. Sí. Las cosas no pueden ser iguales todo el tiempo. Pero el tipo de persona, con las honrosísimas excepciones que yo reconozco, no me gusta mencionar personas porque eso es injusto. Y yo además no soy juez. Sí. ¿Y quién soy yo para estar jugando a nadie? Pero sí veo que la gente que dice representarnos a veces nos dan los mejores ejemplos de conducta social. Ah, sí. ¿Usted comprende? Y caen en escándalos, hacen diabluras, se meten en cosas. O no cumplen con el papel que tienen que cumplir. Ante todo, En el caso de los legisladores que son representantes. ¿Usted comprende? Que actúan por delegación. usted comprende. Entonces yo por eso entiendo de que ojalá que suceda lo menos malo para el país. Sí, sí. Usted dice, uno dice lo mejor. Ahora, aquí hay un dato interesante, doctor. Ya la oposición dijo, sobre todo Leonel Fernández, que esa reforma es innecesaria Imagina, pues tiene y que puede ser producto de la ignorancia o de intereses ocultos, que no ve necesidad en esa reforma. Y le está cuestionando también, que lo hacía su hijo, Omar Fernández, le está cuestionando la parte esa de que el presidente sea quien someta al Consejo la persona que entiende que es el candidato ideal para Correcto. la Procuraduría de la Eso yo lo observé, ¿se acuerda? Sí, Que se observó eso y, desde un principio, como se observó la cuestión de los diputados y lo del Consejo, la eliminación del Consejo, que finalmente el presidente recapacitó y decidió no tocarlo. Cierto, pero no olvide que el Fernández, lo que es político. Sí, claro un que mal sí. político. No, lo que les quería decir es que Fernando lo que va a hacer ahora es, Sí, va a tener el momento ideal para comenzar Pero su claro. campaña para el 28. Claro. Porque, de hecho, el presidente Fernández protestó contra su propio compañero Danilo Medina por la reforma de la Constitución. Y ellos han dicho en la Fuerza del Pueblo que son contrarios a que se toque esa Constitución, que eso es innecesario, que hay cosas más importantes. ¿Qué va a hacer Fernández? Va a decir, impusieron una dictadura de partido, de la mayoría congresional. Eso ya lo dijo, que iban a Pero poner una no. dictadura congresional. Claro, yo Entonces, eso va a dar el motivo suficiente para salir a protestar. pero yo difiero del doctor Fernández ahí. Yo difiero ahí. Porque en verdad, él no puede decir que es innecesaria. Es necesaria. Aunque sea en un solo punto que haya que hacerlo, como es el caso del procurador, como miembro del Consejo de la Magistratura. Sí. El solo hecho de que se quitara eso, me explico, ¿verdad? O sea, Sí. ya no es lo mismo. El mecanismo de elección, eso te da Lógico. ciertas diferencias. Y si claro. me dicen que van a reducir la cantidad de diputados, cosa que los mismos diputados difícilmente pasen. Ahora, lo que sí el presidente Fernández dice que se ha avanzado bastante en la independencia del Ministerio Público con la autonomía presupuestaria, con la elección o el fiscal de carrera, con excepción de los 2 o 3, porque el presidente solamente nombra el procurador y creo que nombra 7 adjuntos. Los demás son fiscales de carrera. Ahora, ¿qué es lo que está buscando Abinader? Que por lo menos el mecanismo de nombrar al procurador sea diferente. Y como usted dice, los cambios no están de más.
No. La sociedad va en evolución permanente. Mire, nosotros teníamos mecanismos de elección de los jueces diferentes. A partir del mecanismo nuevo, que no es perfecto, hubo un cambio en la justicia. Porque anteriormente era la voluntad de un senador para nombrar a los jueces en cada provincia. Sí. Y ahí se hacían las cosas que decía el senador, porque el juez le debía el cargo al senador. Ahora no, sí. Hay un proceso de elección, independientemente de que tenga todavía sus imperfecciones. ¿Usted sabe lo que sucede también? Que así tiene que pasar con el Ministerio Público. Quiero aportar este breve dato. Sí. A mí me gusta estar buscando en otras sociedades, porque nosotros somos copia de muchas cosas. Y es que la gran falla de nosotros ha sido que la institucionalización del país siempre se ve truncada por los intereses particulares. Claro. Pero este país debió haber tenido hace tiempo mecanismos institucionales que permitan una continuidad del Estado, incluso en esas instituciones. Que es la que le da la fortaleza a los países. Hacia allá que nosotros debemos avanzar. Claro. Es así. Vamos a la pausa. Regresamos en unos minutos. Independientemente de la reforma que ha impulsado, que está impulsando el presidente, el país tiene que seguir su dinámica. Esta semana fuimos testigos de un acontecimiento importante en el sector turístico de la República Dominicana. Se comenzó el primer hotel en Punta Bergantín. Punta Bergantín es un terreno de 10 millones de kilómetros de metros cuadrados, 10 millones de metros cuadrados en la zona de Montellano, Puerto Plata. Ahí se va a desarrollar ese proyecto de Punta Bergantín que tendrá 6 hoteles 5 estrellas, marcas norteamericanas. La primera de ellas, la Hyatt Zilara, que comenzó a construir, se dio el primer palazo esta semana, un hotel de 800 habitaciones. Ahí estuvo el presidente, que también dio el palazo para la construcción de la vía de acceso al proyecto Punta Bergantín. Ahí lo que hay es solamente una recepción, que es una estructura techada de cana para la gente que visita, pero eso ahora es que comienza a desarrollarse porque había una serie de permisos que había que buscar con medio ambiente, que ya se consiguieron, y una serie de normativas que había que aplicar porque ahí hay unos manglares que hay que preservar, y una serie de áreas que medio ambiente ha querido que se defina muy bien, y eso es correcto. Entonces, se comenzó a construir el primer hotel de 800 habitaciones, 5 estrellas, que según él decía el presidente Luis Abinader, esto marca el relanzamiento definitivo de Puerto Plata, que ha tenido un gran desarrollo del turismo. Ahí fue que comenzó el turismo, realmente el desarrollo del turismo dominicano, con un proyecto impulsado por el Banco Central, el gobierno de Joaquín Balaguer, a principios de la década de los 70. Ahí arrancó eso, a través del fondo que tenía el Banco Central para el desarrollo del turismo. Sí. Ahí nació Playa Dorada. Y Infratur se llama. Infratur, exacto. Entonces, a partir creo que del 2022 eso comenzó a caer, del 2012 eso comenzó a caer, el turismo, pero ha tenido un renacer con el turismo de crucero, que hay que decir que el gobierno tuvo la firme determinación de impulsar con la construcción del puerto crucero de Amber Cove y Taino Bay, que lo construyó, el primero lo construyó el gobierno de Danilo Medina y el otro dejó prácticamente un 80%, lo terminó de inaugurar el presidente Luis Abinader. Eso le ha dado una dinámica extraordinaria a Puerto Plata, pero se necesita un empuje mayor que permita que las grandes cadenas norteamericanas lleguen a Puerto Plata para que se haga esa conjugación. Los hoteles que ya están instalados, el turismo de segunda vivienda, de villas, y va a haber un gran desarrollo para atraer esos turistas norteamericanos de alto nivel y atraer a las personas que llegan vía Santiago y a las personas que tienen recursos en la zona norte para tener una segunda vivienda en esa zona de Puerto Plata. Entonces, es una zona que va a generar 20.000 empleos, es una zona que tendrá un centro de innovación tecnológica, va a tener un estudio de cine impulsado por Vin Diesel, que ha visitado esa zona varias veces con el presidente Luis Abinader, y eso, lógicamente,
ha despertado esas expectativas sobre el desarrollo definitivo del turismo en Puerto Plata. Mire, yo cada vez que veo todas estas cosas, porque yo como ciudadano del común, ¿verdad? Pues tengo mi criterio. Sí. Yo soy muy de acuerdo con las inversiones que impliquen dos cosas: crecimiento económico, ¿verdad? Y desarrollo de la oferta de empleo para la gente. Pero en los pequeños, los escasos conocimientos de economía que uno adquirió en los tiempos de efervescencia estudiantil, Sí. que uno se embotellaba todas esas cosas y no sabía que después en el futuro le iban a servir para uno formarse un criterio, hasta en la vida personal de uno. Uno toma medidas, ¿verdad? Que dicen, bueno, mira, hay que ser frugal con esto, hay que ahorrar aquí, hay que ahorrar allá. Claro. Yo veo que es un poco arriesgado en un sentido, en un mundo como el que estamos viviendo ahora, tan convulso, el que todas las canastas se coloquen, todos los huevos se coloquen en una misma canasta. Me hago entender. Yo se lo digo porque yo he visto criterios de personas importantes de países que fueron élite en el turismo, como fue el caso, por ejemplo, ¿cuáles fueron los países élite en el turismo? España, con el asunto, por ejemplo, de las Canarias y de una serie, Ibiza, que están confrontando una serie de problemas porque hay una inquietud, una incomodidad, porque hay efectos secundarios también, como es, por ejemplo, la cuestión de los niveles de precio, que afectan muy bien. Eso hasta ahora nosotros no estamos viviendo eso. Pero nosotros ahora tenemos lo que se llama el proceso, ¿verdad?, de crecimiento. De desarrollo y crecimiento. Exacto, eso está muy bien. Pero resulta que también, yo creo que siempre es muy importante no depender, eso es un criterio muy mío, no depender 100% de lo que se llama la economía de servicio. Pero yo sé, usted tiene una preocupación que es válida. Sí. Pero el país no depende 100% del turismo. No, claro. Es un renglón fundamental. Pero, cierto, pero que la tendencia, no, porque yo se lo digo por las tendencias, que las tendencias, porque claro está, cuando uno ve la tendencia, dice, bueno, corrige aquí, corrige allá. Sí, claro. Claro, los economistas sabrán lo que tienen entre manos, que Claro. los economistas más avisados están en esa zona, en el área del gobierno, en el área privada. Pero yo digo que hay zonas, por ejemplo, que inclusive fueron zonas agrícolas importantes que han sido sacrificadas para convertirla en zona turística exclusiva. Eso está ahí, está muy bien, porque mire, yo estoy observando también. Esa misma era un campo de caña del ingenio Montellano. Ahora es un monte porque eso, ya Montellano no existe. Pero después de la capitalización de 98. Pero increíble que un país como el nuestro, que era el segundo productor de azúcar en el mundo después de Cuba, se haya convertido en un importador de azúcar. Y alguien me dirá, pero hasta Cuba importó azúcar. Sí. Pero hay un proceso de evolución. Hay sectores de la producción que te dan más dinero que la producción de azúcar. Claro. Pero hay un área aquí que se produce mucho azúcar para el consumo nacional. Central Romana produce mucho azúcar. Exacto, pero eso tiende Y los centrales azucareros de los grupos monopolizar, eso monopolizó, porque el Estado aquí tenía, a la caída del régimen, el Estado poseía más de 11 ingenios. Sí, todavía cuando Balaguer estaban los ingenios. Leonel lo capitalizó y a partir de ahí desaparecieron. Los politiqueros, los militares, etcétera, lo vandalizaron. Pero eso era una cuestión de que a la caída del régimen de Trujillo, pues el Estado dominicano se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Es así. Bueno, pero en conclusión yo creo que sí, la inversión está bien y se aprovecha el boom, ¿verdad? Sí. Se aprovecha. Pero la observación suya es buena. Nosotros tenemos que aprovechar el desarrollo del turismo, llevarlo hasta un nivel. Claro. Pero nunca poner todos los huevos en una canasta, como usted dice. 100%, ¿cómo sé? Y yo creo que no estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta porque aquí hay desarrollo de la agropecuaria, aquí hay desarrollo de la minería. Sí, claro. La minería, el sector Zona Franca se ha desarrollado bastante. Lógico. E incluso ahora se acaba de crear una empresa para la exploración de las tierras raras, que eso, si se dicen que en Pedernales hay tierras raras, si eso se logra explotar en República Dominicana, eso va a ser extraordinario para el crecimiento de la economía. Correcto. Eso combinado con la minería que tenemos sería extraordinario para el país. Y usted va viendo así diferentes renglones y es una economía diversificada, porque como usted depende solamente de un renglón, cuando ese renglón se cayó, se fue todo a pique, doctor. Es decir, por eso le digo que la observación es válida, pero no creo que le estemos poniendo todo en una sola canasta ahora. Ahora, si hay un gran interés por el turismo, lógicamente, y hay una determinación de parte del presidente por impulsarlo. Es el momento. Sí, claro, y hay que aprovecharlo. Claro. Por ejemplo, miren esa zona de Puerto Plata. Mire, ahí se van a construir 6 hoteles 5 estrellas con una oferta de 4.500 habitaciones, 1.500 unidades vacacionales, 2.500 unidades de uso mixto y un pueblo marino. Es decir, esa va a ser una ciudad, igual como la que tenemos en la zona de Punta Cana, Capcara, una ciudad parecida. Y se supone que eso va a estar acompañado de una infraestructura agrícola
importante. Claro, para porque los ese es un mercado. Porque, por ejemplo, el turismo se ha convertido en el gran mercado de la producción agropecuaria dominicana. Entiendo yo. ¿Sabe cuánto le vende ese sector agropecuario? Casi 60 mil millones de pesos anual al sector turismo nacional. Es una combinación interesante, Claro. pero siempre hay que combinar la economía para no depender solamente. Sí, Estamos claros. Entonces, yo quiero resaltar aquí, doctor, también la fortaleza de la banca, porque ese primer proyecto que se desarrolla de 200 millones de dólares es financiado por el Banco de Reservas. Pero además, los demás bancos, el Popular, el Banco VHD también van a participar en otros proyectos que se van a iniciar. Bueno, ya se ha anunciado que próximamente van a comenzar con un Meliá, van a comenzar con otro de la línea, de una otra línea norteamericana, no recuerdo el nombre ahora, pero muy importante, que también va a ser financiado por la banca dominicana. Es decir, que también eso nos dice que la banca dominicana tiene la fortaleza suficiente para financiar proyectos turísticos de los que anteriormente solamente eran financiados por la banca internacional. Qué bueno. Exacto. Que ya nuestros bancos están asumiendo de manera directa y hay una gran puja entre los bancos que en los últimos años están financiando una gran parte de los proyectos de turismo y lo están haciendo por el éxito que tiene el turismo en República Dominicana y por el retorno que está teniendo. Así que enhorabuena para la gente de Puerto Plata y para el gobierno por el desarrollo de Punta Bergantín, que va a marcar el desarrollo definitivo del turismo en Puerto Plata para ponerse a tono con el desarrollo que tenemos en la zona de Punta Cana. Lógicamente, también decirle al gobierno que no descuide Pedernales. Son cosas diferentes, pero que no descuide Pedernales, que está también en proceso de desarrollo. Nos vamos a la pausa. Regresamos en unos minutos. Mañana está previsto que comience el año escolar 2024-2025. 2.6 millones de estudiantes están convocados para el sector público y el sector privado. 2.060.000 y pico de estudiantes que irán a las escuelas públicas y unos 600.000 que van a los colegios privados. Este año, según ha dicho el ministro de Educación, no se quedará un solo estudiante sin cupo, no se quedará un solo estudiante fuera de las aulas, y eso debe ser así porque nuestra Constitución consagra el derecho a la educación. Decía el ministro, a propósito de unas denuncias que se hicieron en la semana de que por lo menos 200.000 o 300.000 iban a quedar fuera, dijo no, eso lo dijo creo que el martes, hay 5.000 estudiantes que todavía no tienen cupo, pero nosotros lo vamos a ubicar en centros privados, lo están ubicando, hay un bono que se le va a dar para que se paguen esos colegios, es decir que ha hecho el compromiso de garantizar el derecho a la educación, y eso es correcto. Pero quiero resaltar, doctor, que a partir de ahora el gobierno tiene un desafío extraordinario con respecto a la educación. También lo tiene con la salud, lo tiene con la seguridad ciudadana. Pero el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación tienen que afinar bien la estrategia para que la educación comience a cambiar en la República Dominicana. Y me alegró que el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo hace unos días que, bueno, iba a conversar con los directivos de ADP, que se habían puesto de acuerdo para sentarse y dialogar, para buscar mecanismos de entendimiento que permitan que no se pierdan horas de clase y que permitan que la docencia se imparta en las mejores condiciones para tener buenos resultados. Esa es una buena señal. Correcto. Yo creo que por ahí debemos avanzar con buen currículo, buen entendimiento entre los maestros y las autoridades, que a los estudiantes no les falte absolutamente nada en las aulas, que haya condiciones para estudiar, porque ya debemos comenzar a avanzar hacia un sistema que nos permita tener resultados diferentes, porque para eso especializamos el 4% de la educación, para avanzar del presupuesto, avanzar hacia una educación de calidad. Ese debe ser el objetivo. Cierto. Usted sabe que yo siempre he tenido el criterio, como yo vengo evolucionando, ¿verdad? Sí. Desde la escuela pública tradicional, que no tenía todos estos problemas que tenemos ahora. Uno venía de la escuela, ya usted sabe, los maestros, que eran como el segundo papá de uno. Además, eran pocos cuando eso, doctor. Imagínese usted, no había computadora, ni había nada de esas cosas. Los tiempos cambian. Exacto, yo lo entiendo. Ahora hay que darle hasta una laptop a los muchachos. Pero lo fundamental no, que era la formación, lo que le inculcaban a uno, eso no cambia. No, claro. Eso no cambia. Eso puede cambiar la tecnología,
Entonces, ¿qué resulta? Que yo siempre he observado que uno de los grandes obstáculos que ha tenido el desarrollo educacional en nuestro país es la politización, tanto de los ministerios relacionados, en el caso del ministerio, como de las instituciones u organismos que pululan alrededor. Y agrégale a eso los intereses económicos creados en torno al Ministerio de ¿Usted Educación. comprende? Porque eso explica entonces por qué el ministerio con el mayor presupuesto jamás concedido a un ministerio del sector público, que es el Ministerio de Educación, oiga, no haya tenido el éxito deseado. Porque yo no lo digo porque aquel sea bueno o no. Es que ha sido un fracaso. ¿Por qué razón? Primero, de los últimos lugares en el famoso PISA, que es la cuestión aquella de lo que le llaman, entre otras cosas, la lectura comprensiva. O sea, nuestros estudiantes prácticamente no tienen lectura comprensiva. Entonces, eso tiene que ver con ¿qué? Con los sistemas de enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que se quiere para que haya una buena enseñanza? Un buen educador. Entonces... Y condiciones en el aula también. Pero claro está, porque usted no puede tener lo mejor si no paga eso. Claro. Pero no me refiero solamente a pagar. Eso es parte también. Sí, claro. Las condiciones, porque la ADP decía hace unas semanas que aquí hay escuelas donde las niñas no pueden ir al baño porque no hay condiciones mínimas. Porque si van al baño cogen una infección. Pero eso viene precisamente por la Prefiero condiciones, por lo menos el baño, un buen laboratorio, un currículo bien definido, las horas de clases cubiertas, sobre todo en la tarde extendida. Pero mire, yo le agradezco a Dios, a la vida, a los padres que tuve, que me enseñaron a tener lo que se llama un poquito de lógica, o sea, formal, o sea, no hay que estudiar nada para entender las cosas. Pero ¿cómo es posible que una persona que haya manejado miles de millones de pesos no haya podido invertir en un baño para los estudiantes, que son los dueños de ese dinero, o en un comedor que sea decente? Es decir, no crearon las condiciones. Sin embargo, ahí hubo mucho escándalo, porque a mí no me pueden, ya yo a la edad que tengo, y con los conocimientos escasos que he adquirido, no me venir con cuento a mí. Ahí hubo de todo. Claro, ahí montaron hasta proyectos presidenciales, claro. Hubo gente que se hizo rica. Mira, ahí hubo gente que fue a buscar el dinero para ellos proyectarse como candidato aquí. Se lo creo. Porque están ahí. Se lo y usted lo ve creo. opinando, que yo digo, oye, pero esta gente se ha salvado de que yo no fui... Opinando con la cara de serio. Mire, yo el otro día le dije a un político, amigo mío, oye, un político de izquierda, un comunista de verdad, que ese ha sido comunista toda su vida, no lo voy a mencionar. A ese no se cambió. Él no me lo ha... Este sigue siendo comunista. Yo le dije, no, él no ha cambiado, porque él sigue siendo el mismo. Ya. Tipo izquierdo, tiene 80 años, pero él sigue igual. Bueno. Yo le dije, mira, fulano, ¿tú sabes por qué aquí se han salvado esa gente? Porque no hubo 10 tipos como yo que tuvieran la mentalidad de Fidel Castro o de Chávez, esa gente, va a haber formado comando para eliminar todos esos políticos sinvergüenza que hemos tenido aquí. Dice, oye, pero no tanto. Digo, ¿cómo que no tanto? Pues esa semilla maldita es la que ha dañado este país. Entonces, lo que le quiero decir es que fueron a buscar el dinero, a robárselo, para entonces privar al dueño de ese dinero, al pueblo, pero no solamente en el plano de la educación, la salud es otro desastre en este país. ¿Verdad? Pero hay un proceso de transformación, doctor. En la salud y la educación hay un proceso de transformación. Lo que hay que seguir trabajando con un plan muy bien definido. Cierto. Hay un proceso. Lo que hay que tratar de corregir esas cosas que estamos criticando aquí, que no sigan ocurriendo. Bueno. Y que apliquemos un plan y que vayamos hacia los resultados, a los objetivos definidos en ese plan. Lo que pasa es que aquí también llega un ministro con un plan y viene otro y lo cambia. Ese es otro problema, doctor. Aparte de lo que usted ha citado, que son reales. Pero, Messier, si a mí me dicen que, por ejemplo, insultan a la escasa educación e inteligencia que uno tiene, decir, bueno, el problema es que no hay baño, no hay comedor, no hay esto, no hay pizarra, no hay tiza. Pero, mon ami, ¿y dónde estaban ustedes cuando se aprobó ese dinero? Que ustedes estaban ahí merodeando alrededor de ese presupuesto como... Lógicamente, no es que sea un problema generalizado. Yo citaba lo que decía la ADP, porque puede que eso ocurra en algunas escuelas, no en todas, pero no debe existir una sola donde los baños estén en condiciones deplorables. No debe existir una sola que no tenga el laboratorio que se necesita, porque el dinero está para eso. Y además debe haber una planificación para que lleguemos al día de la docencia con todo preparado. Le digo una cosa. Es planificación, doctor. Por eso yo los recursos están ahí. Una vez le dije a usted, y usted me lo dijo, me dijo, usted me dijo, de verdad, pero fuera de cámara. Le dije, mira, tú sabes que hasta la aprobación de ese 4% fue politizada, porque, o sea, el presidente que de ese entonces se negó a eso. Entonces, el que lo constituyó a él
en ese gobierno fue que se aprobó. Y eso se le dio una manipulación como política, sutil, ¿verdad? Sutil. Porque en verdad no estaba muy de acuerdo. No, y se aprobó porque fue combinado, fueron combinados por la sociedad. Recuerde que, claro, que en la campaña en la que participó Danilo Medina, sí, que también creo que fue que en esa participó Abinader o Hipólito, no recuerdo. Sí, sí. Ahí hubo un pacto con la sociedad civil de que quien ganara la elección iba a cumplir con la aplicación del 4% del presupuesto. Porque andaban buscando votos, era. Sí, y dijeron que sí. Andaban buscando votos. Obligado a aplicarlo y se está aplicando. Te digo una cosa, Don. Mire, yo terminaré mi vida sin creer en una cosa. Yo creo en todo, menos en lo político. Yo no creo en esa gente. Hay políticos buenos. Sí, pero están en el cielo. Sí, hay ya se fueron. Están con el Señor, no están aquí. Bueno, ojalá que este año escolar comience sin dificultades y que podamos resolver los problemas, las fallas que existan para que nuestros niños vayan a las aulas con las condiciones necesarias para el aprendizaje y que en un tiempo no muy lejano podamos venir aquí no solo a criticar las cosas malas, sino a reconocer resultados positivos en una educación de calidad, porque eso es que aspiramos. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en la reforma constitucional que se mantendrá como uno de los principales temas de debates debido al rechazo de la oposición política y la decisión del presidente y el PRM de impulsar esa reforma, la crisis energética con el surgimiento de los apagones y los debates en torno al manejo de las empresas distribuidoras de electricidad también estarán centrando la atención de los dominicanos. Otros temas que seguirán dominando la agenda nacional son el cambio de gobierno, los cambios en el gobierno de Luis Abinader y la crisis en el vecino país, así como los casos de acciones de haitianos que ya participan en pandillas de asaltantes en República Dominicana. Hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.